Ok, entonces el archivo que ustedes ven en pantalla, se los compartí en el WhatsApp, también en el Edmodo, lo mismo. Entonces, vamos a irlo realizando y después al final lo van entonces a subir en el Edmodo, ¿sí? Vamos a irlo trabajando poco a poco. Tiene 3 hojas. Datos de origen, la primera, bordados, y un último que dice data. ¿Ok? Ya todos bajaron el archivo. ¿Alguien falta por descargar? Hola, buenas noches. Lo estoy descargando, profesora. Yo lo estoy descargando, Ok. profesora. Listo, me avisan. Buenas noches. Jessica, me parece que fue la que me habló. Janet. Janet, no, la que había llegado recién. Creo que era Sí. Jessica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Listo, entonces terminaron de descargar o todavía faltan. Ya, profesora. Ok. Ok, entonces vamos a repasar lo que es lo que vimos ayer de la parte de los esquemas.
también de generar nuestros esquemas de manera automática, ¿sí? También vamos a repasarlo y ya que quede entonces esta actividad registrada pues como un trabajo en clase y tomarles entonces una calificación de esto. Bien, nosotros tenemos entonces una tablita pequeñita, ¿sí? Con cierta información entonces que ella nos puede ayudar, digamos, a informarnos, a captar entonces ciertos datos importantes. Estamos hablando de productos. Están listados como producto 1, producto 2, producto 3, producto 4, 5. Cliente, bueno, les tienen como nombres 1, 2, 3, 4 y 5. Todos estos datos dicen que son del año 2021. Estamos hablando entonces de, por ejemplo, trimestres, cuatrimestre, el 1, el 2, el tercer trimestre, pues no está por aquí, el 4. En fin, datos entonces que están también clasificados por trimestre y vamos a decir el importe, el ingreso, de estos productos entonces en esas fechas o en esos trimestres, aquí están reflejados. De pronto, si a nosotros nos interesa mostrar la información por trimestre, ustedes pueden observar que lo tienen de una manera desordenada. Entonces, importantísimo y es un dato que no deben pasar por alto, no deben olvidar. Ok, me dicen, ordena esta tabla, ordena este cuadro por trimestre. No es que vamos a ordenar únicamente la columna que tiene que ver con los trimestres, no. Porque si yo ordeno esta información aquí únicamente por trimestre, claro que lo va a ordenar 1, 2, 3, 4 en caso tal de que lo encontrara así. Pero resulta que entonces la información que yo tenía del segundo trimestre a lo mejor no va a ir de la mano conjuntamente con quien corresponde. Entonces, no puedo decir que voy a ordenar esto y que al ordenar esto, lo demás también se va a ordenar solito. No, porque aquí lo único que está haciendo el Excel es entendiendo que usted lo único que quiere ordenar sería, por ejemplo, la columna de trimestre. Pero sí me interesa trimestre, pero que también la información vaya correctamente con quien tiene que ir. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que sombrear, seleccionar toda la tabla antes de ir a ordenar. Y después, claro, uno especifica que yo quiero ordenarlo por trimestre. Entonces, tienen ustedes la opción de ir a ordenar y filtrar. Recuerden que está dentro del menú inicio, casi al finalizar ese menú de inicio. Entonces, hace unos días vimos que tenemos la opción de ordenar de A a Z, de Z a la A, siempre y cuando lo que querramos ordenar sea lo primero que tiene la tabla. En nuestro caso no, porque trimestre es 1, 2, 3, la cuarta columna de esta tablita. Entonces, tenemos que especificarle qué columna queremos nosotros ordenar. Entonces, por lo tanto, vamos a personalizar ese orden, en donde dice orden personalizado. Y la ventaja entonces de esto es que nosotros colocamos encabezados a las tablas y ahí es mucho más fácil escoger por medio de qué queremos nosotros ordenar. Estamos ordenando a base de las columnas, entonces tenemos que buscar allí donde dice ordenar por la columna por la cual queremos ordenar. Les mencionaba que la columna de trimestre, por ejemplo, en donde les dice valores de celda, lo vamos a dejar así, tal cual se los muestra. Y el orden que nosotros deseamos entonces seguir con los trimestres, pues vamos a hacerlo así como nos lo está sugiriendo, que sea de menor, del más pequeño al más grande. ¿Sí? O sea que nos debe ordenar 1, 2 y 4, por ejemplo. Entonces lo dejamos así como está, de menor a mayor. Y ustedes le dan al botón a aceptar. No quiere decir que al ordenarlo por trimestre, los demás de acá van a estar en un mismo orden, ¿no? No van a llevar el mismo orden porque yo estoy ordenando en base al trimestre.
Lo demás entonces tiene la apariencia de estar desordenado. Sí, aquí por producto está un tanto desordenado. Por cliente también está así desordenado. Entonces, pero a mí me interesaba era ver los trimestres en orden para entonces yo hacer, vamos a decirlo así, una operación aquí con el esquema de las tablas, de los datos. Hasta aquí, hasta la parte de ordenar, creo que no deben tener ningún contratiempo. Profe, se me cortó la señal. ¿Qué fue? Disculpe, se me cortó la señal. ¿Podía repetir? Nosotros Rapidito, sí. ordenamos, nosotros ordenamos la tablita toda, hay que sombrearla, hay que seleccionarla toda. Y entonces van a utilizar la opción de ordenar y filtrar que tienen en inicio, ordenar y filtrar. Buscan orden personalizado, orden personalizado. Y van a buscar debajo donde dice columna o de ordenar por trimestre. Por trimestre, el orden aquí al final va a ser de menor a mayor. Gracias, profe. Ok. Y aceptar, claro que sí. Profesora, Ya, entonces ya no estoy es a todo. necesario poner los filtros. No, no. Depende de lo que usted quiera trabajar. Si quiere poner filtro, se puede poner. Eso no importa. Con filtro, nosotros a la hora de querer, por ejemplo, buscar información utilizando filtros, ella nos muestra siempre los datos de cada encabezado, de cada columna, nos los muestra de manera alfabética, ordenado alfabéticamente. ¿Sí? Ahí por medio de filtro, eso es una gran ventaja. Y a la hora de buscarlo por filtro, las cosas están ordenadas alfabéticamente. Pero si no vamos a trabajar entonces con los filtros, nosotros entonces vamos a ordenarlo de forma manual, según lo que nosotros estamos aquí buscando. Entonces, recordando lo que estábamos viendo, por ejemplo, el día de ayer, cuando realizábamos insertábamos filas para entonces hacer unos totales de acuerdo a lo que nosotros queremos ver. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí, bueno, el cuadro es pequeño. Si nosotros queremos entonces hacer un autoesquema, nosotros tenemos entonces que indicar, insertar una fila y hacer un total, ya sea utilizando suma, ya sea utilizando la función promedio, bueno, contando los datos, qué sé yo. Entonces, de esa manera pudiéramos nosotros insertar filas y agregar entonces totales o promedios, dependiendo. Y después podíamos nosotros intentar hacer un autoesquema a ver cómo queda. Entonces, repasando lo que vimos ayer, por ejemplo, ya que ordenamos nosotros en base a los trimestres, pudiéramos nosotros generar un total, o sería más bien un subtotal, en trimestre 1, por ejemplo. Yo seleccionaría inmediatamente el dato que está debajo del último dato del primer trimestre, para entonces que a la hora de insertar, me inserte la fila. ¿Sí? Aquí pudiéramos nosotros, si tuviéramos mucha más cantidad de información de la, ¿cómo se llama? Del trimestre 2 y del trimestre 4, pudiéramos entonces hacer un subtotal para cada uno. Vamos a insertar dos filas aquí para el dato de trimestre 2, ¿sí? Vamos a insertar dos filas, vamos a meter un dato más para el cuadro. Voy a sombrear inmediatamente dos filas más abajo para que a la hora de insertar, cuando le dé insertar, entonces me inserte de una vez. Entonces, dos filas. Voy a poner aquí que sea disque producto 3, vamos a decir aquí. Cliente 2.
el mismo año, trimestre 2. Vamos a decir que aquí fueron 899. Y aquí abajo vamos a añadir unos bordecitos más. Vamos a tomar este dato de aquí. 5. Vamos entonces a sacar el promedio de las cantidades que ustedes tienen ahí para variarlo entonces que no sea suma sino promedio. Ok, entonces aquí lo que hicimos fue insertar una fila inmediatamente después donde terminaba el trimestre 1 y colocamos esto que dice aquí, promedio trimestre 1, promedio trimestre 2 y el promedio trimestre 4. ¿Qué hicimos entonces? Tomamos las tres cantidades que teníamos en el trimestre 1 y escogimos no la función suma, sino la función promedio para variar entonces en tipo de función que usamos. Lo dejamos con promedio. Promedio del trimestre 1, del trimestre 2 y el trimestre 4. ¿Me avisan cuando termina? Listo. Listos. Entonces, ¿alguien falta? Ya terminó, ya terminó. Sí, Ok, profe, ya terminó, ya terminó. ok, me dicen pues. Entonces, para los que ya terminaron y recuerdan o quieren intentarlo, vamos a generar un autoesquema. ¿Se acuerdan qué es lo que teníamos que hacer para generar una especie de autoesquema?
traten de hacerlo. Ahorita entonces con el resto de los compañeros lo vamos a hacer también. Profesora, ¿qué hay que hacer después? Disculpe. Ok, para los que habían terminado, vamos entonces a generar un autoesquema, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a generar pues ese autoesquema? Vamos a sombrear nuestra tablita, nuestro cuadrito, todo. Van a irse entonces a la opción datos. Nos vamos a datos. Allí mismo donde tienen ustedes la palabra agrupar, ¿sí? Hay un triangulito que apunta para abajo o una flechita que apunta para abajo. Eso les indica a ustedes que tienen opciones dentro de ese cuadrito que está aquí. No solamente pues
darle directamente a la palabra agrupar, sino que al ladito pueden ustedes desplegar y ver otras opciones. Entonces, cuando ustedes ya le dan ahí, van a escoger entonces la opción que dice autoesquema. Profesora, una consulta. Usted puso promedio trimestre 1, 2 y 4 y el 3. El 3 no está, no aparece. En este ejemplo no estaba el 3. Voy a darle a autoesquema. Entonces, recordándoles a ustedes un poco de cómo trabaja el autoesquema o el esquema, pues, dentro de el Excel. Observen entonces, hay unos puntitos a mano izquierda, por ejemplo, de la fila 5, ¿sí? Donde está el número 5 que nos indica que es la fila 5 esa. Ustedes tienen un puntito en el 6 y en el 7. ¿Qué quiere decir eso? Que son esos 3 datos que están ahí con los puntitos en la 5, en la 6 y en la 7, que si nosotros le damos entonces al signo menos, se van entonces esos datos a ocultar y nos van a dejar entonces lo que es el total que nosotros obtuvimos aquí, en este caso pues de promedio. Si le doy en el signo menos, se contrae, se esconden los datos entonces que estaban para promedio trimestre 1. Y solamente nos deja ahí donde nosotros totalizamos, donde generamos el promedio. Para donde dice promedio trimestre 2, son solamente 2 datos que se van a ocultar si le damos en el menos. ¿Por qué? Porque ahí está el puntito en el 9 y en el 10. Entonces le doy en el menos. Ven entonces que contrae ahí la información, la esconde. Igual con el promedio trimestre 4, hay los puntitos que les indican que estos son los que están y se pueden ocultar. Entonces tenemos nosotros nuestro promedio, así como lo totalizamos hace un ratito, promedio trimestre 1, ahí están los resultados. ¿Ok? Promedio trimestre 2 y por supuesto con la fórmula que ustedes confeccionaron. Y si quisiéramos entonces un promedio general, ¿se acuerdan que lo hacíamos en sus totales? Algo como promedio general. Podemos entonces hacerlo a través de la función promedio. Voy a ponerlo aquí abajo. Sería en la última fila, ahí justo debajo de todo lo que tienen creado, promedio general. Por ejemplo, igual como nosotros trabajamos el día de ayer con la función de suma, ustedes también pueden hacer lo mismo con cualquier tipo de función con la que ustedes quieran trabajar. Funciona de la misma manera. Entonces, es que ustedes nada más escojan el tipo de función que quieren. En este caso, por ejemplo, sería la de promedio. Y ahí les está escogiendo, en este caso me escoge todas las cifras que tengo en el cuadro. Entonces yo selecciono las cifras que yo quiero entonces promediar. F14. F8, F11, F14. Serían entonces mis cifras ahí. Ahí están escogidas. Se los coloqué aquí de color celeste para que resalte entonces el resultado. Ay, no.
Recuerden entonces también que ayer generamos una gráfica. Vamos a crear una gráfica, pero solamente de los datos que tienen ustedes en promedio 1, 2 y 4. Buenas noches, profe. Ahora sí puedo conectar. Hola, ahora sí, ok. Hacemos, por ejemplo, escogemos, voy a escoger una de pastel a ver qué tal. Y les queda algo como esto. Con el cuadro así, con las filas escondidas, digamos, para poder que se les refleje correctamente un gráfico. Si nosotros llegamos a mostrar toda la información, entonces asimismo también se afecta el gráfico. Profe, ¿cómo hizo la agrupación? Bueno, ¿Por columna o por fila? por filas. Allí insertamos una fila, ordenamos por trimestre, empezando por ahí. Ordenamos en base a los trimestres 1, 2 y 4. Entonces, después de cada trimestre, insertamos una fila. Y en esa fila que insertamos, colocamos entonces, utilizamos, mejor dicho, la función promedio. La misma fórmula de promedio, Armando. Profesora, ¿Sí? ¿usted sobró los 3 datos para el promedio? Que no me sale igual. Los fui Ah. seleccionando. Ok, voy a contraer aquí para que se vea mejor. Yo lo que hice fue que me coloqué en la Profesora, a parte mí de tampoco abajo. me sale su resultado. Ajá, yo me coloqué en la parte de abajo, ¿sí? Me fui y escogí la función promedio, pero me está tomando en cuenta todos los datos dentro de la tabla para promediar, pero básicamente lo vamos a tomar en cuenta de los resultados que teníamos en trimestre 1, 2 y 4. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo seleccioné exclusivamente el dato de promedio trimestre 1. Yo lo trabajo presionando la tecla control, por ejemplo, o utilizando el punto y coma para ir separando celda por celda. Entonces, el 850 está en la F11 y ahí lo selecciono. Puedo separarlo con otro punto y coma y el último dato, bueno, me lo tapa ahí la fórmula, pero está en la F14. Pongo F14, le doy al ganchito y me da resultado. Si se fijan entonces en la parte superior de la barra de fórmulas, les está diciendo entonces que está seleccionando F8, F11, de color como un naranjita o rojo vino, F14, que está de color morado. Azul el F8 para mí es como un rojo vino, el F11 y el F14 como un color lila, morado. Estoy colocada ahí en el promedio general para que vean entonces cuáles son los datos que se escogieron.
Ahora sí. Ok. Porque pasa que no nos escoge precisamente lo que nosotros queremos. Entonces, por decirlo así, nosotros forzamos a que escoja las celdas que nosotros queremos. Profe, pero si yo arrastro, mire que yo estoy arrastrando y no me da ese promedio que usted tiene. La cifra de arriba, no sé si estoy. A mí punto está tampoco, mal. profe, no me Yo da. tampoco. Soy Ah, igualita. a mí me da 1298,13. Ajá. A mí El también. promedio general. Ujú. Sí. Y si lo arrastro, me da otra cifra, pero si lo arrastro, así como usted, que marcó el último renglón, me da 1298,13. Y los valores que usted tiene de número arriba son los mismos que yo tengo. Lo que Ok, pasa, vamos a Tobías, mirar lo que qué pasa tienen. es que estás poniendo 2 puntos. Tienes que poner punto y coma. Bueno, No, ya ajá, lo yo no hice tengo con punto y coma y nada. Ajá, exacto. Ok, quiero que miren entonces qué les muestra la fórmula al final. ¿Qué dice la Mira, fórmula? la fórmula que yo tengo arriba en la barra me dice igual promedio F5, 2 puntos, F14. Todo eso No. está encerrado entre paréntesis. No es Y así. Es cuando la misma que yo tengo, profesora, la del compañero. Ajá, Ajá. pero no están tomando la cantidad que son los totales de los promedios. Es que yo arrastro los tres y el. Ajá, yo toco eso. Primero abajo, ahí. Cuando le toco ahí, ella enseguida automáticamente me encierra ese promedio de ahí, el de 800 y el de 210. Y me aparece la misma fórmula esa que usted tiene ahí arriba. Pero en vez, usted la tiene F8, F11, F14, pero yo tengo F5, 2 puntos, F14. Eso quiere decir que ella está arrastrando las dos. Todo, está todo mezclando todo. Ajá, pero Ajá, entonces no me da la misma cantidad. Ajá, no les va a dar porque estamos sacando promedio sobre promedio sobre promedio y así. Profesora, Le pasó como a mí me a la pasaba, compañera ayer. pero yo lo hice Soy manual. igualita. Yo Ajá. lo que lo hice fue manualmente porque al arrastrar eso me salía como le salía a Tobías. Yo lo hice fue manualmente. Compañeros, Profe, explíqueme todo el cuadro para ver el cuadro original. en el chat le puse cómo debería ser la fórmula. Tendrían que copiarla textualmente como está. Así como la tiene la profesora arriba, o sea, 2 igual, promedio, así mismo. Ajá. Sí, o sea, podrían hacerlo todo manual. Ay, ya la peste. Profe, yo en trimestre 2 y trimestre 4 nada más tengo un dato en cada. Ah, sí, porque añadimos entonces uno. Añadimos añadimos, a ver, vamos a poner un colorcito ahí. Añadimos este y añadimos este de aquí. A ver, Tobías, si usted la hace así como dice compañero, copiándola directamente, a ver qué sale.
Los voy a llevar a dormir temprano. Y la noche va a ser muy... Lo tuve que hacer manual y entonces me salía así como la que usted tiene. Ajá. Pero si la arrastro como es la anterior, no me da ese promedio. ¿Y manual cómo la hago? Así mismo. Yo Copiándola tal coloqué, cual como la ajá, ve en pantalla. ajá, Desde la Ajá, pero, F8 hasta la 14. No, no ajá, es, sí. no es desde F8 hasta la F14, no. No. Es decir, F8, esa es una. F11, esa es otra. Y F14, esa es Ajá. otra. No es desde. Uy, no. Porque el desde sería desde F5, como decía el compañero, hasta F14. Ahí es. Eso es Compañera, diferente. cuando usted copia la palabra, los dos guión promedio y pone entre paréntesis, y pone la primera F8, automáticamente se le va a poner en rojo. Ahí usted vuelve y sombrea en el cuadro y de una vez se le va a poner en otro color y así ella va a ir marcándola allá para que no se enrede con el punto y coma. También. Bueno, estaré bruta hoy porque no voy. Ay, ya no. Nada más marca el promedio final, marcas la casilla y arriba en el espacio en blanco colocas la fórmula y sale directo. Porque si la colocas en la parte de abajo se complica más porque tapa la casilla de arriba y no la agarra. Profe, la gráfica, ¿cómo la sacó? Yo la tomé en base al resumen, por decirlo así. Como estaba recogidita, contraída, aquí oculta, solamente la tomé de los 3 datos de los trimestres. Promedio trimestre 1 con su dato, promedio trimestre 2 con el dato, promedio trimestre 4 con el dato. Sí, Catherine o Yorkie, lo que sucede es que hay algunas máquinas que trabajan precisamente con la coma y otras máquinas trabajan con el punto y coma. Esa es la diferencia. A mí no me Profesora. permite, profe, arreglarlo. No le permite arreglarlo. Profesora, disculpe que interrumpa. Ajá. Aquí por mi barriada en Panamá se fue la luz. Ajá, ok. Pues acabo de decirle, acaba de regresar, así que no pasa nada. Ay, a la vida, retiro lo dicho. Ay, profesora,
Ya lo arreglé. Era que le estaba poniendo el punto y coma y la máquina acepta, como usted dice, solo la coma. Exactamente, eso es lo que pasa, depende de la máquina. ¿Alguien me dijo algo? Por ejemplo, hay que prestar atención a muchas veces. No, Virginia, yo no la escucho. Se ve que tiene el micrófono como abierto, pero no se le escucha nada. Ajá, lo que les iba a decir, hay que prestar atención, por ejemplo, muchas veces cuando uno trabaja en Excel, el Excel está trabajando o nos va escogiendo de repente datos, celdas con las que nosotros no queremos trabajar. Entonces, nosotros mismos tenemos que definir qué celdas son las que nosotros queremos tomar para hacer una suma, una resta, lo que fuera, lo que nosotros queremos hacer. Entonces, yo sé, bueno, muchos años con la computadora, yo sé que ella trabaja para separar los datos con el punto y coma. Pero hay muchas máquinas que trabajan separando las celdas, digamos, para escoger con solamente la coma. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta para escoger mis datos que quiero promediar? ¿Con qué trabaja mi computadora? Que al momento en que yo estoy haciendo la estructura de la fórmula promedio, me va a salir un cintillito como amarillito, un amarillito como pálido. Me está diciendo los argumentos, la estructura de la fórmula, cómo debe ser. Si eso no me lo muestra, entonces de pronto estamos utilizando, perdón, el símbolo incorrecto. Entonces tendría yo que probar con la coma. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, la fórmula promedio, con la práctica, con el frecuente uso de las funciones, ya yo sé cómo está estructurada la fórmula suma o la fórmula promedio. Muchas veces nosotros hasta nos ponemos a hacer la fórmula nosotros mismos copiándola. A veces uno trabaja así, a veces no, uno la busca directo. Pero, por ejemplo, ya yo sé que la fórmula promedio, yo tengo que poner, por ejemplo, el signo de igual desde el principio. No importa si escribo la palabra promedio en mayúscula o minúscula, eso después me lo transforma el Excel. Pongo aquí la palabra promedio. Si yo la estoy escribiendo, entonces me está sugiriendo, por lo que yo estoy escribiendo, qué tipo de fórmulas o cuál es la fórmula que yo quiero utilizar, la función que yo quiero utilizar. Como estoy hablando de promedio, para el Excel existen varios tipos de promedio. Promedio solo, que es el que estamos nosotros usando. Promedio sí conjunto, promedio A, BD promedio, que son para funciones de base de datos. Entonces, la que yo quiero usar, ¿me la está mostrando ahí? Sí, sería entonces la que dice promedio y ya me la está poniendo en mayúscula. Y ustedes la pueden escoger directamente de eso que les lista el Excel. Voy a darle doble clic encima de la función que voy a utilizar. Doble clic. Entonces ya me está tomando correctamente la palabra promedio
y él solito me colocó el paréntesis que abre. Y fíjense en el cintillo que les mencionaba hace un ratito. Promedio me está diciendo cómo debe ir confeccionada esta fórmula. Número 1 sería como la primera celda que yo voy a tomar para comenzar a sacar esa función promedio. Y ese ejemplo que me está dando aquí abajito, en ese cintillo amarillo, me lo está separando con un punto y coma o con una coma. Tengo que fijarme, tengo que observar qué me está mostrando ahí. Un punto y coma o una coma. Para saber entonces cómo debo yo trabajar la función o las funciones, ya que si promedio trabaja separando las celdas con el punto y coma, todas las otras funciones, si en algún momento las llego a utilizar, también van a trabajar con el punto y coma para separar celdas, que es como si yo estuviera agarrando, bueno, escojo la número 5, escojo para promediar la número 8, escojo para promediar la número 14, así. No son datos que están como seguidos uno del otro. Como decía hace un rato, Tobías decía, de la 5 a la 14, no son datos corridos, son datos que están en un lado y luego entonces más abajo, 3 después, voy a escoger otro. Y como están salteados, tengo que separarlos por un punto y coma o por una coma. Entonces, mi primer dato que quiero meter dentro del promedio general es ese 1737.45. Perfecto. Como decía el compañero, puedo ir y escogerlo directamente, ¿sí? O escribirlo yo directamente. Por ejemplo, ya estoy viendo que ese 1737 está en la F y la fila 8, F8, no importa si está en mayúscula o minúscula, no importa. F8. Ahí abajo, ese cintillo amarillo, ¿tiene un punto y coma o tiene una coma? Según lo que yo vea ahí, yo lo escribo. Yo tengo que utilizar un punto y coma. Si yo uso una coma, él va a seguir trabajando, pero a la hora de obtener el resultado no me va a funcionar. Entonces tengo que poner el punto y coma. ¿Cuál es el siguiente dato que voy a tomar para promediar? Es el 800.50. ¿En qué columna, en qué fila está? Igual estamos en la F, pero está en la fila 11. Yo lo estoy escribiendo todo y apenas yo escribo una celda, F11, ya le está asignando un color, ya me lo está enmarcando. Es como un rojo vino, ¿sí? El F8 está en azul, enmarcado en azul. El F11 ahora viene enmarcado en un rojo vino, un chocolatito, un rojo vino. Trabajo con el punto y coma nuevamente para separarlas. Pongo otro punto y coma y el siguiente resultado es el promedio del trimestre 4. Está en la F14. F y escribo el 14. Esos son los tres datos. Mire, se les hace un marco morado ahora. No me lo permite ver bien porque me lo está tapando, pero atrás puedo ver un tono morado y está tomando entonces esa celda que está ahí como tapadita. No me puedo olvidar, si yo estoy abriendo un paréntesis, hay un paréntesis abierto entre promedio y el primer dato que escogimos, F8. Tiene que haber un paréntesis que cierra. Si se fijan en ese cintillo que les estoy diciendo, la explicación tiene un paréntesis que abre y al final de ese cintillo hay un paréntesis que cierra. Así es que igualito tienen ustedes que hacer, colocar un paréntesis que cierra. Déjenme adivinar aquí, mi máquina dice. Y ahí entonces tengo igual, promedio, abro paréntesis, F8, punto y coma, F11, punto y coma, F14, cierro paréntesis. Le doy en el ganchito o pueden presionar Enter, como quieran, y les da 1249.32. Con esto estoy forzando al Excel a que escoja los valores que yo quiero, no los que me está sugiriendo el Excel, porque no es
o no me va a dar el resultado que yo estoy buscando. ¿Ok? Espero que ahora sí lo hayan podido apreciar y comprender, porque nos va a tocar en la vida real toparnos entonces con un tipo de cuadro que de pronto no nos quiera sumar y uno entonces lo tiene que hacer de todas maneras. Ok, a ver, los que no les daba correcto ahora, ¿salió o todavía no sale? Me indican, por favor. Ok, entonces lo del gráfico, para poder que ustedes lo aprecien, para que les quede bien, es en base a el cuadrito entonces con los otros datos escondidos y nada más dejando entonces los resultados de los promedios, el gráfico. Sí, Virginia, porque no le escucho, la verdad. Profesora, tengo una consulta. Ujú. Usted sabe que dentro del gráfico, por ejemplo, en los colores estos, en el círculo, uno puede colocar lo que es el número o la etiqueta de cada dato de eso. Sí, ajá. Bien, uno lo puede sacar, Ujú. por ejemplo, quiero dejar el número en el medio y sacar el porcentaje afuera, como lo estábamos haciendo la otra vez. La cosa es que por lo menos que el dato esté doble, que se vea el porcentaje afuera y dentro del marco del círculo, lo que es la cantidad numérica. Ajá, No sé ok. si me voy a entender. Las etiquetas de datos son esas, ¿no? Entonces, si nosotros queremos colocarle etiquetas de datos, ¿qué son las etiquetas de datos para refrescarnos la mente? Son, digamos, los valores, queremos reflejar los valores que tomamos, por ejemplo, de nuestro cuadro. 25 se mostrara dentro de mi gráfico, por ejemplo. Eso para el Excel serían las etiquetas de datos. Hasta muchas veces el mismo nombre que le estamos dando a ese 1737.45, si hablamos de naranjas, de limones, de sandías, que también salga dentro del este. Las etiquetas de datos las podemos elegir, digamos. Están en etiquetas de datos. Por defecto siempre nos va a traer la cantidad numérica, ¿sí? En la que nosotros, de la que nosotros escogimos para confeccionar el gráfico. Pero nosotros podemos escoger qué queremos mostrar en las etiquetas de datos y qué no. Entonces, para eso nada más tenemos que colocarnos encima, sin darle clic todavía, solamente colocarnos encima de donde dice etiquetas de datos, movernos hacia la derecha, bajar hasta la última opción que ahí aparece, que dice más opciones, perdón, más opciones, se me hace un cuadro a mano derecha. Espérense que a mí me tapa todo acá. Se hace entonces un cuadro a la mano derecha donde tenemos por defecto siempre el dato valor, que es el dato numérico. Y si nosotros queremos, por ejemplo, también tener, ¿cómo se marcó? Ahí se me fue. Nosotros también queremos tener, se me fue.
aquí, a ver si. Queremos tener también lo que es el porcentaje, ¿ok? Podemos tener el porcentaje o podemos tener el valor numérico. Ahí es ¿ok? donde me quedo yo, profesora. Si yo quiero tener tanto el porcentaje como el valor numérico, o sea, poner el valor numérico dentro del azul y sacar el porcentaje afuera, se puede. O sea, poner como doble. Él lo agrupa, ¿ok? Él me lo agrupa. Si quiero, por ejemplo, valor agrupando en un solo cuadrito de texto, ¿ok? La categoría los pone los tres juntos. Vale, entonces no se puede poner por separado. No, no lo conozco así de esa manera. En algún momento, digamos, únicamente porcentaje, quito nombre, quito valor. Ponerle algo más de las etiquetas. No me lo deja. Me lo agrega. Me lo agrega, no me lo pone por Sí, separado. yo le estuve dando vueltas hace un rato y qué bueno, no lo logré. Entonces yo creo que hay que agregarlo No. como que aparte. Habría que trabajarlo con un cuadrito de texto y meterlo adentro de la Eso sí. gráfica, entonces. Ujú. Hasta donde yo sé, siempre lo he trabajado y aparecen Sí, así. así yo lo estaba haciendo, pero yo quería como que... Ajá. Siento que hay otras herramientas, otras aplicaciones, quizás a lo mejor permitir hacer eso que usted dice, que nos agrupe las cositas independientes, un cuadrito de texto para cada uno, eso sí nos los permitiría, poder separarlos. Déjame ver una cosa aquí. No, siempre me los junta. Ujú. Dice... sí, Jessica, depende mucho depende mucho del tipo de gráfico que nosotros estemos utilizando. Asimismo se muestran lo que son las etiquetas de datos. Ujú. Aunque si yo trabajo este gráfico, por decirles, no un gráfico, vamos a ver una cosita. Gráfico de columnas. Voy a escoger una de estas de aquí. Cambia mucho lo que me va a mostrar. Ay, Dios mío, tengo un poco de ventanas abiertas que me impiden ver las cosas. Con respecto a las etiquetas de datos para este, cambia un poco. Ay, caray. Títulos de etiquetas de datos. Igual las opciones de las etiquetas también me muestra valor, pero él se trabaja mayormente. Pero no muestra porcentaje. Ajá, eso es lo que les iba a decir. Se muestra mayormente el porcentaje en cuando son gráficas circulares. Si nosotros quisiéramos trabajar, por ejemplo, estas gráficas de barras, tendríamos entonces que nosotros partir o tener esa información de porcentajes ya así como un cuadro. Digamos que tengamos un cuadrito acá, una columna, digamos la columna G, que entonces tuviéramos el dato de esto, por decirles algo, en porcentaje. Entonces, como ya él está tomando el dato en porcentaje, entonces ahí sí me lo muestra acá en porcentaje. Pero si yo le estoy mostrando aquí estos numeritos, me lo muestra entonces con los numeritos. Porque con las barras no, la de pastel, la circular, esa sí se trabaja más con los porcentajes que con los números. Ok, entonces vamos a dados, la siguiente que ustedes tienen ahí. Esta hojita de bordados está en 90%, voy a ponerle 100 para verlo mejor.
Voy a cerrar la ventanita que me apareció hace un rato ahí, que me quita, me resta espacio de la pantalla. Entonces, esta tablita que nosotros tenemos aquí, tenemos varias maneras de ordenar nuestra información, por decirlo de alguna manera, y entonces proceder a esquematizar la misma. ¿Ok? Pudiera ser. Puedo trabajarlo, por darles un ejemplo, ordenando por el número de la planta, de sucursal, qué sé yo. Puedo ordenar por el tipo de prenda, porque hay varias que se pueden entonces aquí repetir. En unidades no. En meses también pudiera yo ordenar. Por ciudades pudiera yo ordenar también. Depende de lo que ustedes quieran. Entonces, buscar, mostrar lo que quieran mostrar entonces en sus cuadros esquematizados. Para ver, vamos a ordenarlo en base, por ejemplo, enero, no, de los meses no se repiten los meses. En las ciudades puede ser. Ordenar en base a la ciudad. Vamos a ordenar en base a la ciudad. Voy a ordenarlo alfabéticamente por ciudad. Sombrero todo latino por ciudad. ¿En qué orden? De la A a la Z, que es la manera tradicional de ordenar, o de la Z a la A. Voy a dejarlo de la A a la Z. Aparece entonces Agua Dulce, todas las de Agua Dulce, Chitré y las tablas, por ejemplo. Siempre tienen ustedes que observar entonces en cuál de las columnas ven ustedes un orden, porque el resto de la información no va a llevar entonces, no necesariamente va a llevar también un orden alfabético. Vamos entonces a esquematizar, vamos a crear un autoesquema, ¿sí? Para que ustedes mismos lo hagan. Vamos a crear entonces un autoesquema, obteniendo entonces una sumatoria de las ciudades, Agua Dulce, Chitré y las tablas. Entonces, si estamos hablando de hacer los Disculpe, profe, ¿era autoesquemas. de la A a la Z? Sí, correcto. De la A a la Ok. Z. Entonces, si queremos entonces obtener un autoesquema, recuerden entonces que debemos insertarle una filita vacía totales. Voy a dejárselos aquí mostradito para que sepan cómo partir. Aquí sería, digamos, Agua Dulce. Aquí sería, por ejemplo, el total para Chitré. Y aquí abajo, el total para la ciudad de Las Tablas. Por el tiempo transcurrido, pues no vamos a terminar. ¿Qué nombre le ponemos ahí en ventas, profe? No sé, pudieran poner total por ciudad o total Agua Dulce, total Chitré, total Las Tablas. Ajá, totales, serían Ajá, sumas, pues, entonces, sí, o porque suma son de, ventas, porque sí, como es venta exacto, sería total. sí, o pueden poner suma de, no, suma no, sería total, pudiera ser.
Profesora, eso lo hacemos en un autoesquema. Sí, correcto. ¿Sumamos o promediamos? Sumar, sumar. ¿Se le hace gráfica también? Sí, puede ser, sí. Quedaría bien. ¿Lo dejamos en soles o lo transformamos a algo? Ajá, está en soles. Puede ser transformarlo a dólar, a balboa. Entonces, mañana que terminamos, entonces mañana lo subimos, ¿sí? Profesora, cuando vas a autoagrupar, tengo que agrupar ciudad y total, ¿ah? Es así, Tiene ¿no? que, espérese, no, agrupar no, autoesquema. Autoesquema, digo. Autoesquema, hay que usar opción agrupar datos. Al ladito de la palabra agrupar está la flechita, el triangulito. Entra ahí y escoge autoesquema. Pero tengo que sombrearlo todo, ¿no? Ajá, sí, toda la tabla. Listo. Lo guardan lo que están haciendo. Perdón. Profesora, al final también se suman todos los totales, ¿verdad? Sí, sería bueno. La cosa es Sí, que a veces ya, se les dificulta. ya lo sumé. Ok. Al final la suma debe ser. Al final la suma debe ser 28.824. A ver, sí. Sí, profesora, es la misma. Ajá, ok. Disculpe, profe, ¿qué tengo que hacerle después de aquí? Vamos entonces a totalizar, vamos a sumar, por ejemplo, total de lo que fueron las ventas de agua dulce, de Chitré, de las tablas. Ujú. Yo les inserté aquí para que vieran una filita en blanco donde van entonces a hacer el total para agua dulce, acá para lo de que es de Chitré, aquí lo que es de las tablas y así como trabajaron entonces los datos de origen, que al final entonces tengamos algo parecido a la hoja anterior, solo con otros datos, por decirlo así. Ok. Vamos entonces aquí a dejar de, voy a guardarlo también, a dejar de compartir.